Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les vamos a presentar la clase magistral Descentralización y Espacio de Decisión en Sistema de Salud en Chile y otros países. Y quien dará el pase a este webinar será Esteban Calvo, quien es director del CIS de la Universidad Mayor. Si tienen alguna duda durante este webinar, la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas en la sección de preguntas, y si nos escuchan a través de sus celulares, lo pueden hacer en la parte inferior donde hay un signo de interrogación. Al finalizar su exposición, Thomas Bowser responderá a todas sus dudas. Muchas gracias y adelante, Esteban. Muchas gracias, Carla. Bienvenido, Tom. Quiero dar una pequeña introducción a Tom. Dr. Thomas Bossert es Senior Lecturer y director del Programa de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y tiene una vasta experiencia en salud internacional, no solo en Latinoamérica y el Caribe, sino también en África, Asia, Europa del Centro y del Este. Y sus especialidades incluyen descentralización, reforma de la salud, sustentabilidad y transición, ciencia de la implementación, capital social, planificación estratégica de recursos humanos y análisis de factibilidad política. Tiene numerosas publicaciones en revistas como Social Sciences and Medicine, Health Policy and Planning, el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, Lancet, entre muchas otras. Y su aproximación muy innovadora a los espacios de toma de decisión ha sido publicada en artículos científicos y recientemente en un libro editado, publicado con la Universidad de Toronto, que se llama Federalismo y Descentralización en Cuidados de Salud, una aproximación a los espacios de decisiones. El doctor Bossert ha desarrollado una guía a la planificación estratégica de recursos humanos para la Organización Mundial de la Salud. Su trabajo pionero en sustentabilidad de proyectos financiados por donantes fue publicado en sus inicios en Social Science and Medicine en el año 1990, y recientemente el doctor Bossert ha estudiado también la sustentabilidad y transición de proyectos financiados por el Center for Disease Control de Estados Unidos y por el Gates Foundation. Ha entregado asistencia técnica, realizado investigación y dirigido proyectos contratados por el USAID, por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de la Salud, por el Banco Interamericano del Desarrollo y muchas otras agencias de financiamiento. En Harvard enseña cursos de reformas del sistema de salud y economía política de los sistemas de salud. Y los estudiantes lo premiaron un año por el Teaching Citation Award, que está basado en la evaluación de los estudiantes del año 2013, 2014. Dr. Bossert también enseña en el curso Flagship que hace Harvard junto con el Banco Mundial sobre fortalecimiento de los sistemas de salud en muchos países del mundo, en Washington, en Estados Unidos también. Y también enseña cursos ejecutivos sobre descentralización y recursos humanos en el Programa de Salud Internacional de Harvard. Dr. Bossert estudió su pregrado en la Universidad de Princeton, en el Woodrow Wilson School, y obtuvo su doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin, en Madison. Y hoy día vamos a escuchar mucho de sus contribuciones al pensar, al reimaginar y al estudiar la descentralización de los sistemas de salud y desde esta aproximación de los espacios de decisiones. Dr. Bossert hizo una presentación en el Congreso de Futuro en enero de este año y conoce Chile, la verdad, yo creo, si no me equivoco, desde los años 60. O sea, a mí me tocó conocer a Tom hace mucho tiempo y siempre me ha impresionado cómo él conoce mejor a Chile que muchos de los chilenos, así que es un privilegio tenerlo hoy día presentando con nosotros. Bienvenido, Tom, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Ustedes pueden oírme, ¿está bien? Sí. Ya. Bueno, espero que todos van a tener un poco de tolerancia de mi español, porque había más que 8 meses que he hablado en español, pero voy a tratar de defenderme. Esta presentación es una presentación de la especialidad mía de descentralización y la manera de pensar o de analizar y hacer investigaciones de descentralización del sistema de salud. Y voy a tratar de presentarlo en una manera bastante rápido, porque yo sé que las presentaciones Zoom son un poco difíciles de continuar mucho tiempo. Pero voy a estar con ustedes para responder a cualquier pregunta que sale de esta presentación. Primero, y yo creo que una cosa muy importante pensando de
del problema de descentralización en el sistema de salud es que es muy importante en salud pública, cuando está pensando de descentralización, de entender que descentralización no es un objetivo en sí mismo, que por mucho de la literatura de descentralización es sí. Ellos dicen que debe ser buena descentralización y tenemos que hacerlo. Pero para mí la cosa muy importante es de pensar en qué quiere lograr con descentralización en sus objetivos por un sistema de salud. Y por eso nosotros en Harvard hemos trabajado con el Banco Mundial en un curso para sistemas de salud en general y las reformas de sistemas de salud. Y hemos identificado 3 objetivos para un sistema de salud últimos. Y estos son basados en un análisis de muchos diferentes países que quieren reformar sus sistemas. ¿Cuáles eran sus objetivos? Y los 3 últimos objetivos era obvio, uno, mejorar la salud de la población. Pero también es importante mejorar la satisfacción de los pacientes y del público en general en el sistema de salud, porque es muy importante que ellos creen que este sistema está funcionando bien para que puedan mejorar su salud. Y también es importante una protección de riesgos financieros para personas que tienen problemas de salud. Estos son los 3 últimos objetivos que hemos identificado y por cada uno de ellos esperamos que vamos a mejorar la equidad de estos objetivos. No queremos que la salud de los ricos sea mejor que los pobres o la satisfacción y otras cosas. Por eso equidad es un objetivo para todos, ¿no? Estos son los últimos objetivos, pero sabemos que no es solamente el sistema de salud que va a tener un impacto en estos objetivos. El sistema de educación, la economía en general, transporte, otras cosas van a tener impacto en estos objetivos. Por eso hemos identificado objetivos intermedios, 3 también: mejor acceso, mejor calidad de servicios y mejor eficiencia en el uso de recursos escasos. Y estos tenemos estudios que pueden mostrar que sí logramos mejor calidad de servicios, mejor acceso y mejor uso de los recursos escasos, financieros o recursos humanos. Vamos a tener un impacto en los objetivos últimos, de salud especialmente. Y también sabemos que hay cosas que podemos hacer en el sistema de salud que va a tener un impacto casi directo a estos objetivos. Por eso vamos a focalizar un poco en estos objetivos para definir lo que queremos hacer. Y por eso es importante pensar en si queremos analizar descentralización, ¿cuál sería su impacto en la equidad de servicios de salud, la protección de riesgos financieros, satisfacción de la población, acceso, eficiencia y calidad? Por eso esto es para mí la cosa muy importante, pensar no que esperamos descentralización o centralización, es que esperamos saber qué es el impacto de descentralización en estos objetivos. Y tenemos una historia de literatura sobre descentralización en que muchas personas que creen en descentralización pueden mostrar por teoría o por datos específicos que tiene casos de han logrado mejor estos objetivos, pero también tenemos
personas que son críticas de descentralización, que tienen sus propios objetivos, sus propios literatura, sus propios casos, sus propias teorías, que descentralización puede lograr, no puede lograr esos objetivos o puede empeorarlos. Por eso, para mí, el trabajo es cómo podemos definir bien descentralización para que podamos saber cómo podemos hacer descentralización en una manera en que puede lograr estos objetivos. Y por eso vamos a analizar un poco el concepto de descentralización. Y para mí, el eje principal de descentralización es el poder de tomar decisión. Es que están en muchos sistemas centralizados, el poder de hacer decisiones es en el centro, es en el nivel nacional. Pero por descentralización esperamos que vamos a pasar algún poder de tomar decisiones a entidades, instituciones, niveles subnacionales. ¿Ah? Por eso hay otros asuntos, 4 asuntos que tenemos que analizar en descentralización para saber si puede lograr los objetivos que tenemos. Primero es una pregunta principal, inicial era parte de toda la literatura de descentralización. ¿Quién va a tomar decisiones? Y voy a explicar un poco los detalles enseguida. Y segundo, y esto es innovación que nosotros en Harvard hemos hecho, es que ¿qué es el espacio de decisión que estas personas pueden tener? ¿Qué son las funciones y qué es el rango de decisión que personas a niveles subnacionales pueden tomar decisiones? Y el tercer punto es qué son las capacidades de las personas o las instituciones a este nivel que pueden tomar buenas decisiones. Y finalmente, ¿qué son los mecanismos de rendición de cuentas para que a cada nivel las personas tienen que hacer buenas decisiones? Por eso, estos son los conceptos que vamos a revisar brevemente en esta presentación. Bueno, primero, para responder a la pregunta ¿quién va a tomar decisiones? Hay 3 conceptos clásicos importantes de responder a esta pregunta. Primero es deconcentración, que significa que van a pasar poder de decisiones a otros niveles dentro de la institución nacional, sea el Ministerio de Salud. Estos implica que las instituciones o las agencias del Ministerio de Salud a nivel del Estado, a nivel de región en Chile, a nivel de provincia en Colombia, a nivel de municipios o de distritos. Esto más que nada son distritos que de concentración. Implica que a estos niveles, dentro de la misma organización, Ministerio de Salud, pueden tomar más decisiones. La otra concepto de descentralización, que es un poco más importante, es devolución, en vez de concentración, devolución, y esto es una ruptura de la institución de salud como ministerio, y esto implica que las otras entidades del Estado a otros niveles van a tener más poder de decisión sobre los equipos de salud dentro de su área territorial. Y esto muchas veces dice que esto es descentralización verdad, porque esto implica que los alcaldes, los consejos locales van a tener decisiones
y van a tener más poder de hacer estas decisiones. Y el tercer respuesta a la pregunta ¿quién va a tomar decisiones? Es delegación. Y esto implica que otras entidades semi-autónomos, públicos y privados normalmente, o públicos y civiles, que estas organizaciones van a tomar más poder de decisión, como consejos de salud, como agencias que aprueban la calidad de servicios de salud, como otras entidades que controlan el presupuesto de salud. Por eso, estos son los tres conceptos muy importantes de descentralización que responde a la pregunta ¿quién va a tomar decisiones? Voy a presentar rápidamente un poco el sistema de salud, que creo que ustedes todo conocen, pero para subrayar una cosa muy importante, que es, vamos a hablar de descentralización sobre la parte amarillo, aquí, es en el sector público. El Ministerio de Salud, MinSal, que tiene servicios de salud a las regiones, que tienen sus propias, ustedes pueden, que tienen sus propios centros de salud, pero también hay municipios que tienen sus propios centros de salud en atención primaria. No vamos a atacar mucho en esta discusión sobre el sector privado, como los ESAPRES y los centros asistenciales privados, ni de las Fuerzas Armadas, ni de los mutuales. Y voy a presentar un poco la próxima, que a responder a quién toma decisiones en Chile, ustedes tienen los tres conceptos muy importantes en la misma sistema. De concentración. Antes ha tenido un Ministerio de Salud que hace todas las decisiones en Santiago, pero han pasado algún poder de decisión a los servicios regionales que tiene responsabilidad principal para los hospitales en las regiones. Esto es de concentración porque todos son parte del Ministerio de Salud. Pero tiene también devolución a las municipalidades para los servicios de atención primaria, los centros y puestos de salud. Y hay una relación entre las municipalidades y los servicios para más que nada las normas nacionales para qué tienen que hacer los centros de salud en general. Pero decisiones sobre financiamiento, sobre recursos humanos y otras cosas pueden tomar a nivel de las municipalidades. También tiene delegación, porque antes el presupuesto era controlado por el Ministerio de Salud, pero han delegado esta responsabilidad a FONASA, que es semiautónomo. Y también en el sector privado han creado seguros privados de salud y en los primeros años tenía que regular estos servicios, estos seguros, y han creado y ha delegado las responsabilidades de esto por la Superintendencia de Salud, que ahora regula seguros privados de salud, pero también ahora todo el sistema público y privado. Pero es una delegación de la responsabilidad que antes era parte del Ministerio de Salud. Espero que esto puede explicar un poco el problema de analizar quién toma decisiones, porque tienen los tres diferentes tipos en el mismo país. Segundo, el espacio de decisión. Esto es importante porque dice que, bueno, quién toma decisiones, pero ahora tenemos que saber sobre qué funciones pueden tomar decisiones y qué es el grado de elección o el rango de decisión que ellos pueden tomar sobre estos funciones.
Y hemos definido para el análisis comparativo que hay un rango de decisión que es estrecho, moderado o amplio por las diferentes funciones que pueden tomar decisión. Y en ningún país hemos identificado todas las decisiones a niveles subnacionales. Siempre, aún en Pakistán, que ha tenido probablemente el más radical descentralización de salud, algunas de las decisiones ha quedado a nivel nacional. Hemos hecho un herramienta para hacer el análisis de esto y algunas de las investigaciones que estamos haciendo, que llamamos el mapa del espacio de decisión. Esto tiene por esta columna las funciones grandes como finanzas, como organización de servicios, como recursos humanos, como normas de acceso, como normas de gobierno y subfunciones de cada uno de estos. Y vamos a tratar de identificar si el espacio de decisión para los niveles más subnacionales, sea municipal, por ejemplo, si estas decisiones son limitadas o bien centralizadas, que estas son decisiones que se hacen a nivel nacional, o amplio, que dice que, bueno, ustedes a este nivel pueden tomar cualquier tipo de decisión sobre eso, o son limitados en algún rango, pero ellos pueden tomar alguna decisión moderada. Y esto implica que descentralización no es una cosa solo que le da a todos los municipios, pero es muy complejo. Es importante saber qué tipo de función van a tener poder y qué es el rango o el espacio de decisión que ellos pueden ejercer. Y en los años 90, cuando estábamos haciendo esto, hemos hecho un estudio de los espacios de decisiones a nivel municipal en los 3 países que tenía reputación de ser lo más descentralizado en esta época, en América Latina: Bolivia, Chile y Colombia. Y voy a mostrar esto, es muy difícil de ver y también es en inglés, pero puede ver que es la mapa de decisión con las funciones en esta columna, con los diferentes rangos de decisión o espacios de decisión, y en cada unidad tenemos el nombre de los países, que hemos hecho un estudio con equipos en cada país con la misma metodología de analizar su situación. Y hemos encontrado lo que es obvio aquí, que aunque estos son los países más descentralizados, la mayoría de las funciones eran centralizadas. Y muy pocos amplios. Y los otros sí hay algún rango de decisión, pero es limitado por nivel nacional, por leyes, por constitución, por muchas cosas. Por eso, esto implica una cosa importante en esto. Y esto muestra que descentralización puede ser bastante complicado porque los países son diferentes en su manera de responder a esta pregunta. Las lecciones de los estudios en los años 90 era que la mayoría de las funciones quedan centralizadas y los que son moderados tienen restricciones a nivel municipal, al menos. Y también, y esto es importante, que a través del tiempo puede cambiar, aumentar o restringir el espacio de decisiones por algunas de las funciones, sin cambiar el total de descentralización. Si habían problemas en lograr sus objetivos, pueden cambiar solo una función de amplio a limitado o al revés. Si tienen capacidades de hacer mejor decisiones a nivel local, pueden ampliar el
el espacio de decisión. Bueno, recientemente hemos, como Esteban ha mencionado, hemos publicado un análisis usando la misma metodología, el espacio de decisión, en 8 países a diferentes niveles de ingreso. Los de alto ingreso, Canadá, Suiza y Alemania, los de mediano, Brasil, México, Sudáfrica, y los de bajo ingreso, Nigeria y Pakistán. Y estos estudios hemos encontrado 3 cosas principales. Uno es que hay mucha variación en los espacios de decisiones de país a país, de cualquier nivel. Hay mucha diferencia en estos 8 países. Y como hemos encontrado en el primer estudio en los años 90 en Latinoamérica, las funciones principales quedan centralizadas en la mayoría de los países. Aunque tiene descentralización, sí, muchas de las funciones quedan a nivel central. Y el espacio de decisión, importante, en la función financiera, era muy importante porque si los municipios o los estados dependen más de las fuentes nacionales de recursos financieros, ellos en las otras funciones tienen menos poder de decisión. Es que no es una sorpresa que lo que tiene control de finanzas tiene impacto en otros áreas, en recursos humanos, en los servicios que deben mostrar, todo esto. Por eso voy a analizar un poco más el análisis de parte financiera, porque esto también tenemos estudios en Chile y Colombia que pueden mostrar la importancia de esto. Y esto es un flujo de fondos que economistas les gusta mucho para mostrar de dónde viene la plata. Esto, en muchos países, el presupuesto nacional tiene por ley o por decisión de la asamblea transferencias intergubernamentales del presupuesto nacional al presupuesto del gobierno local. Y a este nivel, ellos pueden decidir el presupuesto local de salud, cuál es el presupuesto total del gobierno local que va a asignar a salud y va a usar para pagar los proveedores de salud. A nivel local también tiene impuestos locales que pueden poner dentro de su propia presupuesto y pueden decidir qué porción de esto va a dar al presupuesto local de salud. También en varios países hay tarifas que va o a los proveedores o al presupuesto local. Y en algunas veces va directamente al presupuesto nacional, pero son muy pocos ahora. También en algunos países tiene seguros sociales de salud que puede ser descentralizado a sus regiones. Y normalmente estos fondos no pasan por el gobierno local, pero va directamente a los proveedores. Y también algunas veces los seguros privados también pagan a los proveedores de salud, sea público o privado. Esto es en general lo que hemos encontrado. Y en Chile tenemos esto un poco más simple. El presupuesto nacional va por transferencias intergubernamentales a través de FONASA a los presupuestos locales de salud. Pero también los presupuestos locales de salud, el presupuesto local, tienen sus propios impuestos, de impuestos comerciales más que nada a nivel de los municipios. Y también hay un fondo municipal común que voy a explicar un poco más tarde. Y
estos gobiernos asignan su presupuesto a salud y usar esto para los proveedores de salud. Pero también hay una otra fuente que va por el ministerio, que es fondos a actividades específicas, que va directamente al presupuesto de salud local. Esto es lo que normalmente pasa en Chile. Bueno, en los años 90 hemos hecho un estudio de este flujo de fondos en Chile y Colombia. Y hemos publicado esto en el boletín del OMS, de la Organización Mundial de Salud. Y esto es importante porque ha mostrado una importante evidencia de que descentralización puede mejorar la equidad de la asignación de recursos. Y voy a mostrar el resultado de este estudio en Chile y Colombia, pero en Colombia tenemos más clara la implicación de descentralización en los fondos. Esto es un análisis de los deciles de municipios, de las más pobres a las más ricos, en el último año centralizado del presupuesto. Y la asignación de los fondos nacionales, podemos ver que el per cápita asignado por los municipios había mucho favorecida a los más ricos. Puede ver que aquí abajo es la diferencia entre los más ricos y los más pobres, 6 veces más en el gasto per cápita en los más ricos, ¿no? 43,000 pesos, yo creo, y 7,000 pesos. Esto es la diferencia. Pero después de descentralización, puede ver que en vez de el presupuesto histórico, que era el presupuesto centralizado, el presupuesto ahora en el sistema descentralizado era asignado por fórmula basado más que nada en per cápita. Y podemos analizar que los gastos per cápita era casi igual de fondos nacionales. Era, en vez de 6 veces más por los ricos, era solamente 1.2. Que implica que a lo menos en un sistema nacional, cuando cambia la manera de asignar los recursos, pueden hacerlo más equitativo. Pero la sorpresa era que con sus propios recursos, con los impuestos locales, la diferencia en el sistema centralista era 42 veces más los más ricos han dedicado sus propios recursos que los pobres, 42 veces más. Pero después de descentralización, y esto fue una sorpresa para nosotros, la brecha entre los pobres y los ricos ha bajado de 42 veces más a 12 veces más, que es un mejoramiento significativo. Esto implica que ha cambiado bastante la inequidad del sistema después de 3 años de descentralización. Y la misma cosa hemos encontrado en Chile. Los datos no eran iguales y no pudimos hacer un análisis del sistema centralista, pero durante el periodo de 91 a 96 podemos ver que la diferencia entre los pobres y los ricos eran 2.2 y en 96 ha bajado a 1.6. Es un mejoramiento bastante importante. Y hemos analizado también la contribución local durante al año 96 y podemos ver que con los deciles 1 hasta 9 están gastando casi la misma recursos financieros con recursos locales en los pobres y en los
casi el más rico. El último decile es Santiago y Concepción. Estos son tan ricos que no van a hacer la misma aquí, pero es solamente cuatro veces más que el resto. Y como hemos visto aquí en Colombia, los recursos locales en Colombia había un crecimiento gradual de los más pobres a los más ricos. Pero lo que hemos visto aquí en Chile es que es casi igual, en algunas veces es más en los más pobres. La explicación de esto es la fundación municipal, Fondo Municipal Común. El Fondo Municipal Común recolecta recursos propios de las municipalidades más ricas y reasignado estos recursos a los más pobres. Y hemos analizado esto y ha mostrado que la diferencia entre los más ricos y las más pobres, que eran antes del Fondo Municipal Común 6 veces, casi 7 veces más que los pobres, ha bajado en la mitad. Por eso esto implica que estas contribuciones vienen para los más pobres del Fondo Municipal. Y esto es otro herramienta que puede usar para mejorar la equidad de un servicio. No solamente con el cambio del fondos nacionales, que era casi igual, pero con el control de la contribución local. Muy importante este encuentro. Bueno, ustedes pueden decir que esto era histórica y esto era los primeros años del sistema y del sistema de descentralización y del periodo democrático. Por eso hemos hecho un otro estudio más reciente con el Instituto de Salud Pública Enrique Bello para ver si ha continuado esta equidad en Chile, especialmente. Va a mostrarlo. Y también hemos notado que ha cambiado la manera de pagar a los municipios del techo FAPEM, que era más que nada basado en la historia, a un esquema de capacitación o de per cápita, de capitación. Y esto implica que van a usar la población una definición de per cápita basal que son recursos, finanzas por cada persona y correctores de lo que cuesta más en las áreas rurales y necesita tener en cuenta la pobreza del municipio. Y hemos encontrado, voy a mostrar solamente parte de este cuadro, que en el último año del estudio hemos encontrado que han quedado con 1.6 diferencia entre el más pobre y los más ricos. Por eso sí ha continuado la equidad del sistema después de los años 90. Y los resultados hemos encontrado eso, pero también hemos visto que las transferencias per cápita de FONASA ha incrementado 6 veces. Y al mismo tiempo, el aporte municipal ha reducido en los años 90, 30% a 15%. Y probablemente no hemos hecho el estudio del espacio de decisión de los municipios en este periodo, pero sí probablemente vamos a ver que con el poder de los financiamientos central, probablemente van a tener más control de las otras funciones a nivel central y que los municipios no van a tener el espacio de decisión tan grande. Esto es mi hipótesis. Me gustaría hacer un otro estudio para mostrarlo, ¿no? Pero la conclusión, la pregunta principal era que, bueno, ha quedado con un sistema más equitativo
durante los últimos 20 años y sí, hemos encontrado que equidad ha mentido. Y hemos terminado recientemente un estudio en Colombia que ha mostrado la misma cosa. Bueno, voy a mencionar un poco más de las otras funciones o los otros asuntos que son importantes en decidir cómo descentralización puede mejorar los objetivos. Y estos son capacidad y rendición de cuentas. Y hemos hecho un estudio en Pakistán hace algunos años, pero ha mostrado que hay bastante variación de espacio de decisión, bastante variación en la capacidad de tomar buenas decisiones y tener recursos físicas y financieras que son necesarios para ello. Y mecanismos de rendición de cuentas a nivel de los distritos en Pakistán. Y hemos encontrado que los distritos con más capacidad y más rendición de cuentas usaban más espacio de decisión. Esto implica que hay una buena relación entre estos tres asuntos de descentralización y probablemente es importante si van a incrementar el espacio de decisión de al mismo tiempo tratar de mejorar la capacidad de las entidades subnacionales y tener clara buenos mecanismos de rendición de cuentas o al Ministerio Central y también a la población local. Y estos son los resultados de un estudio que también hemos publicado en Social Science and Medicine. Bueno, es difícil estudiar descentralización. El estudio que yo he mostrado, la relación entre descentralización y equidad de asignación de recursos, es uno de los pocos estudios que muestra la relación entre descentralización y estos objetivos. Y es muy difícil de hacer estos estudios. Una de las cosas es que hay muchos factores que tienen impacto en el sistema de salud y en todos los objetivos que tenemos. Y es muy difícil de controlar por estos factores. Normalmente cuando descentralizan, también tiene cambios en el sistema financiero del sistema y en otras cosas. Por eso es muy difícil de hacerlo. Y nadie va a darme la posibilidad de hacer un estudio aleatoria de azar, en una manera científica de tratar de asignar por random descentralización para controlar para los otros factores. Y también hay un problema de la diferencia entre corto tiempo y largo plazo, porque algunas veces podemos ver que algunos de los indicadores de salud pueden bajar en los primeros años después de descentralización, pero en el largo plazo aprenden cómo hacerlo mejor y descentralización puede salir con decisiones mejores. Por eso es un poco difícil de hacer. Bueno, para terminar, descentralización en el futuro, probablemente basado en mis estudios y mi conocimiento de los otros literatura, no es si van a descentralización, pero es cómo van a descentralizar, que es más importante. Que tiene que analizar el complejo de espacio de decisión, de capacidades, de rendición de cuentas, para saber, para hacer una descentralización que puede lograr nuestros objetivos. Y probablemente un balance entre espacio de decisión, capacidad de hacer buenas decisiones y mecanismos de rendición de cuentas son la manera de lograr nuestros objetivos. Bueno, voy a terminar con estos. Si ustedes tienen más interés en estos son los estudios de espacio de decisión que hizo algunos de ellos y
finalmente, en los últimos años, otros autores están usando la misma misma forma de análisis espacio de decisión. Y estos son algunos de ellos que han publicado recientemente, en los últimos 2 o 3 años. Bueno, espero que ustedes puedan entender mi pobre español, pero ahora estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Tomás, por tu gran presentación. Tu español está perfecto. Creo que todos entendimos muy bien. Y para hacerlo un poco más dinámico, queremos probar con hacer las preguntas con micrófono. Así que vamos a ver con Sergio Peña, si es que está por ahí, para que pueda hacer la pregunta verbalmente. O si no, leemos su pregunta. Sergio, no sé si nos escuchas. Creo que no ha podido abrir el micrófono, pero aprovecho de hacer la pregunta yo. Sergio Peña pregunta, ¿la descentralización en salud puede ser independiente o supone una descentralización del Estado como todo? Una buena pregunta. Puede ser uno u otro. Algunas veces, normalmente es parte de una descentralización, como en Chile, han descentralizado educación y salud y algunas de las otras actividades a nivel municipal al mismo tiempo. Pero tenía un poco diferencia entre el tipo de descentralización en cada uno de los sectores. Algunas veces, por ejemplo, en Filipinas y Indonesia, había un cambio brutal a un tiempo de cambio de todo el sector público al mismo tiempo. Y esto no han dado la sutilidad necesaria para los cambios de responsabilidad de los diferentes niveles. Por ejemplo, cuando han hecho esto, no han tenido el entendimiento de que los provincias han tenido los hospitales y los municipios no han tenido responsabilidad de más que la atención primaria, que no cuesta tanto. Por eso la asignación de recursos era inequitativa en el sentido de las necesidades de los diferentes tipos de responsabilidades a los diferentes niveles. Por eso tenemos ejemplos de que descentralización puede ser parte de todo un sistema o puede ser solo para descentralización, y las experiencias que son solo de descentralización del sector salud normalmente da un poco mejor el entendimiento de las diferentes responsabilidades, porque con salud es más complejo que muchos de los otros sectores. Pero algunas veces también, si las personas del Ministerio de Salud quieren entrar en la discusión nacional de descentralización y de tratar de organizar todo en una manera que sea favorable a los objetivos de salud, sí, esto también puede ser una manera de hacerlo bien. Espero que he respondido a su pregunta, Sergio. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. La hará Patricio Araya. Así que vamos a esperar que Patricio si puede conectar su micrófono o si no, la leo. Me parece que no. Así que, Patricio. Ahí sí. Aló, Patricio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo podría mejorar el medio ambiente con la descentralización de las decisiones de la salud? No entiendo. ¿Puede repetir su pregunta? Por supuesto. ¿Cómo podría mejorar las decisiones del medio ambiente la descentralización de las decisiones de la salud?
bueno, si entiendo bien la pregunta, como he tratado de explicar, es que es importante tener una relación entre el espacio de decisión y la capacidad del nivel, por ejemplo, municipio, de tomar las decisiones en una manera buena y con los recursos que son necesarios. Y también que tiene rendición de cuentas, una manera de hacer rendición de cuentas que tiene un impacto en las decisiones que van a tomar estas personas. Si no hay rendición de cuentas, ellos pueden hacer malas decisiones sin un impacto en su propia situación. Por eso es importante pensar, si quieren más espacio de decisión, ¿qué son las capacidades que son importantes para que ellos puedan tomar buenas decisiones? ¿Qué son la capacidad de las personas, la educación, la experiencia de ellos que quieren? ¿Qué son el financiamiento a este nivel, especialmente los recursos locales que ellos pueden usar? Tenemos que pensar en esto para que haya una relación entre la capacidad y el espacio de decisión que quiere darles. Si ellos, por ejemplo, no tienen personas que pueden manejar finanzas, no es una buena idea de darle un control de todas las finanzas sin alguna manera de capacitación de estas personas. Y no estoy diciendo que tiene que esperar por que ellos tienen estos capacidades. Yo creo que es importante de tener una relación entre la capacitación de personas y la capacitación y la asignación de recursos financieros en una manera en que ellos pueden tomar buenas decisiones. Tienen las cosas necesarias para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Y también con mecanismos de rendición de cuentas. Tiene que pensar un poco de, bueno, ¿cómo vamos a tener que mostrar que ellos están haciendo buenas decisiones para nivel nacional? Hay mecanismos de informes a nivel nacional. Hay una manera en que el nivel nacional puede sancionar locales que no están haciendo mejores en su salud. Este tipo de cosas podemos tratar de ver. Y rendición de cuentas a la población local para que están respondiendo a sus prioridades también. Y esto yo creo que no es una respuesta simple. Es complejo, vale la pena analizarlo bien y pensar, bueno, ¿qué es el rango de decisión o espacio de decisión que quieren que estas personas a este nivel van a hacer mejor decisiones en relación con nuestros objetivos del sistema de salud? Y esto es lo que esperamos hacer. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta y gracias a Patricia Araya por su pregunta. Y ahora le vamos a dar el pase a Álvaro Castillo, quien también quería hacer una pregunta. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Muchas gracias por su presentación, doctor. Mi pregunta es, usted mostró un bonito ejemplo de Colombia sobre el efecto o la asociación entre la descentralización y la equidad. También mostró algunos datos de Chile. Mi pregunta apunta hacia los otros objetivos de los sistemas de salud que usted mostró inicialmente, que tienen que ver sobre todo con el estado de salud de la población o la satisfacción de usuarios en particular, si usted ¿qué conoce sobre descentralización y estos dos objetivos en particular? Disculpe, no sé si es mi internet o el suyo, pero Álvaro,
me escapa alguna parte. ¿Puede repetir su pregunta? Sí. Mi pregunta tiene que ver con los otros objetivos de los sistemas de salud en asociación con la descentralización. Usted hizo mayor énfasis en el efecto que podría tener en la equidad o en la inequidad de los recursos o la asignación de recursos. ¿Qué nos puede decir o si se puede explayar un poco más sobre el efecto en la salud de la población y la satisfacción usuaria en los países, estados que han implementado modelos de descentralización de salud? Sí, bueno, sabes que es un poco difícil de tener los recursos financieros para hacer investigación en el asunto de descentralización. Es un problema de recursos para sistemas de salud en general. Muchos de los recursos, y puede ver esto ahora con COVID-19, que focaliza en los servicios específicos y no en el sistema total. Pero hemos hecho este estudio sobre la parte financiera y en el artículo hemos notado otros estudios que otros han hecho en la equidad del estatus de salud, de la situación de salud de la población, que ha mostrado que sí, durante este periodo ha mejorado en los dos países. Y también que la satisfacción de la población. En Chile era un poco difícil porque el problema de mostrar satisfacción de la población es un poco difícil porque si la población cambia sus expectativas del sistema, puede ser que el sistema es mejorando, pero ellos no están tan satisfechos porque esperan que el sistema mejore mucho más. Y hemos visto esto después del octubre del año pasado, que nosotros que hemos analizado el sistema hemos pensado, sí, está mejorando, siempre está mejorando, pero al final hemos visto que las expectativas de las personas no hemos logrado esto. Y esto es un poco difícil de ver realmente esto. Pero en el artículo que hemos publicado por los años 90, lo que ustedes refieren, hemos tratado de mostrar que sí, había un mejoramiento a nivel de los municipios de la capacidad de la situación de salud de la población. Y por eso, aunque nosotros no pudimos mostrar que en los municipios que ganan más plata, han mejorado mejor que en los otros, que realmente puede mostrar que hemos tenido este impacto. Sí tenemos alguna información que puede mostrar que sí están mejorando la equidad de recursos financieros. También hay probablemente un mejoramiento de la salud en esta población. Muchas gracias por su respuesta. Y Álvaro Castillo. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, efectivamente. Y ahora vamos con la pregunta de José Miguel Cabezas. José. Hola Tom, buen día. Parto agradeciendo que inviertas tu Labor Day hablando de investigación con nosotros, al otro lado del mundo. Muchas gracias por ese espacio. Sí. Tengo dos preguntas. La primera, tú abriste tu presentación hablando que un nuevo objetivo del sistema de salud es no tanto un servicio, sino que también preocuparse de la percepción y la evaluación de los individuos. ¿Cómo este espacio de decisión puede incorporar, modelar, predecir, mejorar las percepciones, siendo que los individuos son tan diversos y la percepción depende tanto de cosas previas, ¿no? De cosas que no podemos modelar ni predecir como individuos? Si es que te puedes explayar un poco con eso. Y lo segundo, respecto al proceso o a la forma de este espacio de toma de decisión,
¿cómo un Estado o un sistema de salud puede prever o estar preparado para eventos como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo ahora? ¿Se necesita solamente más recursos, solamente más plata? ¿Es un tema de gestión? ¿Es un tema de voluntad? ¿Cómo este espacio de decisión puede mejorar este otro output, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Bien, bien. Bueno, primero, muchas gracias para tu participación en todo eso. Primero, como he mostrado, que normalmente en Chile tenemos el CEP, ¿qué es? Es una encuesta que pregunta a la población en general qué son sus prioridades en salud o en otras partes y que sí están satisfechos en esto. Eso es una manera de tratar de analizar la percepción de la población. Otra manera, y eso es probablemente mejor porque es basado en toda la población. No vamos y en salud en general, no es, hay problemas de salud, cada uno es individual, pero tenemos que hacer políticas en una manera general, ¿no? Y tenemos que tratar de analizar el grueso de la población en su relación con problemas de salud o con su percepción de salud. Por eso es importante tener una respuesta, un análisis de toda la población que piensa del sistema. Pero también tenemos probablemente muchos de los centros de salud hacen estudios de personas cuando salen del servicio de salud o del centro de salud. Y pregunta, ¿qué piensa del servicio que usted ha recibido hoy? Y con eso probablemente puede tener más detalle de las diferencias entre los diferentes instituciones y diferentes periodos o diferentes tipos de personas. Puede preguntar a las mujeres embarazadas en vez de los ancianos, y por eso puede tener una idea más de la satisfacción de la población. Hay problemas con esto porque es difícil. Si usted es una paciente y una persona con una chaqueta blanco le pregunta, ¿le gusta el servicio que nosotros hemos dado? Probablemente, si está en la comunidad, no va a decir, no, es terrible. Porque esto implica que la próxima vez cuando viene puede no responder a sus necesidades. Por eso no tenemos no creemos tanto en este tipo de encuesta, pero sí hay algún base para ver en general la satisfacción de la población. La otra pregunta sobre pandemia. Esto es bastante complicado y hay muchos que dicen que descentralización es mala en situación de crisis como esta y que es mejor que hacen decisiones a nivel central y que algunas veces la capacidad central no es posible controlar todas las decisiones de los diferentes estados y este tipo de cosas. Pero hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos, la falta de buena y sistemática respuesta a la pandemia a nivel nacional han dado, a lo menos a algunos de los estados, la posibilidad de hacer mejores decisiones. Y, por ejemplo, en Nueva York, donde ellos han tenido mucho problema en las primeras fases, pero han hecho buenas políticas finalmente y ahora están en un país, en una situación mucho mejor que Texas y otros estados en que está creciendo los casos y los muertos. Yo tengo la gran ventaja de vivir
en Vermont, un estado que tiene los mejores indicadores de COVID en todo el país, ¿no? Porque el equipo del Estado ha hecho buenas decisiones en los primeros pasos y hemos tenido muy pocos muertos, muy pocos casos y están tratando de guardar estas buenas políticas. Por eso no es tan claro que había un estudio hace como 3 meses que ha mostrado que la diferencia en todos los países que ellos pueden hacer, era un estudio de muchos países, no puede mostrar que descentralización financiera va a tener un impacto en los resultados de salud de la pandemia. Por eso probablemente no hay una relación directa, pero sí podemos hacer un análisis más detallado de qué tipo de descentralización han hecho, qué rango de decisión tiene por diferentes funciones. ¿Es más importante el financiamiento o que pueden tomar decisiones sobre sus recursos humanos y pagarlos mejor si están trabajando en este tipo? Si podemos hacer este tipo de análisis con más detalle de qué es descentralización y también con más detalle de qué son las políticas que ellos están usando para prevenir la explosión de los casos. Y esto todavía no hemos tenido eso. Yo estoy trabajando con otros colegas de tratar de hacer este tipo de análisis. Bueno, José, espero que... Muchas gracias por tu respuesta. José, ¿estás ahí todavía? Perdón, muchísimas gracias por la respuesta. Muy bien, y ahora vamos con la última pregunta en honor al tiempo y la hace Ignacio Lagos, quien debería conectarse ahora con su audio, si no leemos la pregunta. Ignacio. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Hola, buenas, profesor. Mi consulta va sobre cómo afecta la ausencia de descentralización en los derechos humanos. Bueno, como muchos de las preguntas, de las maneras de hacer reformas en salud, en los sistemas de salud, descentralización, si quieren que logran los objetivos que hemos mencionado en la primera parte de la presentación, y que equidad es una importante característica de cada uno de los objetivos. Si esto va a responder más a los derechos humanos, que esperamos que todas personas de diferentes niveles de educación, de diferentes niveles de ingreso, de diferentes culturas y todo eso, ellos tienen derecho a tener mejor servicios, más acceso, más calidad. Esto es parte de lo que normalmente piensan que son parte de derechos humanos. Pero también es bastante complicado, porque también el derecho humano es parte de los proveedores, ¿no? Y ellos tienen su derecho también de tratar de tener mejor ingreso, de evitar los peligros de la pandemia y todo eso. Por eso es un poco complicado analizarlo por derechos humanos. Y en algunos países en que he trabajado, tenemos que pensar que no hay recursos suficientes para que todo tiene acceso a la misma calidad de servicios, porque los recursos financieros y recursos humanos no son suficientes por eso. Y por eso es importante
que aunque quieren empujar para que todos tienen el mismo derecho de tener en cuenta la importancia de hacer prioridades por la falta de recursos suficientes para dar todo a todos, ¿no? Y eso es siempre la misma, aún en los Estados Unidos, donde estamos gastando una porción de nuestro ingreso mucho más que otros países. Aún tenemos este problema, no hay suficientes recursos para todo, pero tenemos que elegir dónde vamos a poner los recursos escasos, que son nuestras prioridades. Y para tratar de lograr los objetivos en una manera de equidad, probablemente es más importante asignar los recursos a la población que tiene menos, a la población que tiene más problemas de salud, que tiene menos recursos para satisfacer sus necesidades. Que estos son, si pueden mejorar ellos, pueden tener un impacto en general que va a lograr los objetivos de derechos humanos. No sé si estoy respondiendo a su tema, pero esta es la manera en que yo pienso. Perfecto. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación y por darte el tiempo de responder las dudas. Y ahora te dejo con Esteban Calvo, el director del CIS, para las palabras ya finales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tom, por la presentación. Hace algo que está en la esencia de lo que nosotros hacemos como centro de investigación, que es integrar las miradas de las ciencias sociales con las miradas de salud pública. Y bueno, es un privilegio para nosotros escuchar tu perspectiva, porque abarca una historia larga y abarca regiones del mundo también que permiten tener puntos de comparación para entender cómo la descentralización se estructura y cuáles son sus impactos. Entonces, la generosidad tuya de poder compartir tu forma de pensar muy innovadora y de estudiar la descentralización de los sistemas de salud y cómo mejorar sus impactos en objetivos intermedios y últimos de salud, realmente se agradece. Me pareció particularmente innovador este acento que se pone en que no solamente es importante entender quién toma las decisiones, que es lo primero que uno se imagina cuando uno está discutiendo temas de descentralización, sino que además, junto con pensar quién toma las decisiones, es fundamental pensar cuáles son las funciones que vamos a descentralizar y los rangos de decisiones que vamos a entregar. Y eso es lo que tú llamas con este concepto de espacio de decisión en la descentralización, que me pareció muy, muy útil y ciertamente innovador, porque hay pocos estudios. Tú ya explicaste algunas de las dificultades para conducirlos, pero también nos entregaste un gran regalo, que es ese mapa de decisión, donde se pueden cruzar las funciones con los rangos de decisión. Me pareció muy, muy útil. Y junto con los espacios de decisión y quién toma las decisiones, también llamaste la atención a cuáles son las capacidades y recursos locales necesarios para que esto funcione, qué mecanismos existen para la rendición de cuentas, tanto autoridades nacionales como las mismas comunidades. Y nos entregaste también un resultado muy importante, que es el balance que tiene que haber entre los distintos aspectos de la descentralización, de tal forma de que no solamente le entreguemos la decisión a otra persona, sino también que a nivel subnacional existan funciones y rangos de decisiones, espacios de decisión, capacidades de tomar buenas decisiones y mecanismos de rendición de cuentas. Encontré muy interesante esta idea del balance, porque nos permite decir no solamente es importante la descentralización, sino cómo hacer que ella funcione. Y obviamente también las presentaciones siempre abren preguntas y yo me quedo con preguntas que algún día podremos conversar y seguir explorando, pero me quedo preguntando, por ejemplo, ¿qué rol juega la cultura en todo esto? Si así como tiene que haber un balance entre el actor que toma la decisión, su espacio de decisión, su capacidad y mecanismos de rendición, si de alguna forma tenemos que encontrar un balance con la cultura, un ajuste, porque los actores con espacio de decisión, con capacidad y con mecanismos de rendición de cuentas, juegan al final
tienen un espacio de decisión que está dictaminado culturalmente también, no solo por las leyes, ¿cierto? O sea, lo mismo que un actor de teatro, un actor político tiene un guión del cual se puede escapar un poco más, un poco menos. Pero si le damos chip libre a la subjetividad en nuestro actuar, nos cae el peso de los valores, de las disposiciones, de las orientaciones culturales. Entonces, si tenemos dos actores con la misma espacio de decisión, con las mismas capacidades, con los mismos mecanismos de accountability, ambos están actuando de una forma legal, pero uno está legitimado culturalmente y el otro no. El que no está legitimado culturalmente, yo creo que va a enfrentar más resistencias y va a tener un trabajo más difícil para ejercer la descentralización y para hacer que tenga un impacto positivo en las condiciones de salud. Y eso me llevaba a pensar, bueno, una pregunta que es muy difícil de responder, pero ¿cuáles son las condiciones para que la descentralización sea exitosa en el cumplimiento objetivo? O sea, vimos cómo hay que organizar la descentralización misma, manteniendo balance entre estas áreas, pero hay muchas condiciones externas a la descentralización, y tú mismo lo dijiste, que aquí la dificultad de los estudios en esta área es que cuando descentralizamos también están cambiando otras cosas. ¿Cuáles son aquellas otras cosas que cambiamos, que son las más importantes? Es una pregunta muy interesante y muy difícil de responder también. Y también quería comentar que en esta mirada comparada me pareció muy interesante cómo había mucha variabilidad entre los países del mundo, pero también bastante coincidencia en América Latina. O sea, en esa comparación de Colombia, Chile y Bolivia, habían diferencias, pero habían más coincidencias que diferencias. Entonces quizás también hay como clústeres que muestran cómo la descentralización se ha ido dando o de formas regionales o por influencia de difusión de ideas, no sé si es por proximidad de los gobiernos, pero ahí hay un tema muy, muy interesante. Así que muchas gracias por compartir tu estudio, tu sabiduría con nosotros. También gracias a Carla de la BRI por haber organizado esto, a los profesores del CIS y participantes que hicieron preguntas muy exitosas. Y gracias también por incluir referencias a libros y artículos en tu presentación. Espero que todos podamos seguir aprendiendo de ellos. Bueno, muchas gracias, Esteban. Buen profesor suyo. Usted está bien hecho. Yo creo que, bueno, siempre el problema de hacer análisis de diferentes países va a ser complejo, ¿no? Y algunos de los estudiantes de descentralización creen que es mejor tratar de analizar descentralización dentro de la variación de descentralización dentro de un país para controlar algunos de los otros factores. Para verlo. Y probablemente como el sistema de salud es basado en más que nada una cultura científica, que algunas de las diferencias entre cultura de diferentes países no van a ser tan importantes en este. Algunas veces puede decir, bueno, corrupción, por ejemplo, parte de corrupción es una expectativa cultural que va a ser corrupto para su propia familia y este tipo de cosas. Algunos de ellos sí podemos decir que, bueno, esto puede ser basado en la cultura. Pero nuevamente, yo creo que hay más en sector salud, probablemente hay más consenso en lo que tiene que hacer y más similaridad de las diferentes culturas que en otras áreas. Pero vale la pena tratar de hacer este tipo de análisis si quiere. Yo creo que es muy importante. Bueno, cuando yo estaba estudiante del doctorado, la idea de usar cultura era en contraste a la estructura del social, ¿eh? En vez de cultura. Pero yo creo que ahora ellos están tratando de hacer mejores estudios de cultura en relación con ética, ¿no? Y con diferentes análisis de qué son las asunciones de ética. Y yo creo que sí, vale la pena tratar de hacer este tipo de análisis. Pero muchas gracias para la oportunidad
y espero que podamos trabajar juntos otra vez. Muchas Encantado. gracias, Tomás, y muchas gracias, Esteban, y a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Les recuerdo que si quieren volver a ver esta conversación, lo pueden hacer en el sitio webinars.umayor.cl. Así que a todos, muy buenas tardes y nos volveremos a ver. Hasta pronto. Bueno. Chao, muchas gracias.